Burak Boye, feliz día para todos. Por acá Ifá Temiasubon quien les saluda y les da la bienvenida nuevamente a Escuela de Ifá. Continuando con esta serie de videos que estamos haciendo para toda nuestra comunidad en las distintas plataformas, en las redes sociales, a través de Instagram, a través de TikTok, a través de YouTube, para toda nuestra comunidad que nos sigue a través de Escuela de Ifá, para conocer, indagar, enterarse un poco más de qué va la tradición de Ifá y Orisha, aportando nosotros pues todo este contenido, toda esta información de manera gratuita para que las personas puedan tener una mejor comprensión, una mejor visión acerca de qué se trata la tradición de Ifá y Orisha aborigen, la tradición Ixeche, Orisha y Bile. Vamos a hablar en este video acerca de un tema importante, así como lo han sido todos. Vamos a hablar de una energía fundamental cuando realizamos nuestra práctica tanto dentro de Ifá, tanto de Orisha, Eikungun, etcétera, que es el uso de las hierbas. Vamos a hablar de Osañín. ¿Quién es Osañín? Vamos a hablar su aspecto espiritual, su importancia, cómo se conoce, cuáles son sus atributos. Vamos a hablar de personajes que vivieron en la tierra y que guardan relación con la energía espiritual, en este caso, de este Orisha o Sanjin. Antes de continuar, te recordamos que es importante para nosotros que por favor te suscribas al canal, en este caso hablando de YouTube, que apretes allí el botón de suscribirse, activas la campana de las notificaciones, te pedimos de igual manera que des like a este contenido, manito arriba en YouTube, y en el resto de las plataformas, pues darle allí like en las versiones que sucedan, darle allí con corazoncitos para que pues el video sea visualizado por muchas más personas. Bien, vamos a entrar en materia acerca de qué es Osanjin o quién es Osanjin. Como se le conoce, Oniewe, el dueño de las plantas, de las hierbas. Tiene, obviamente, la mayoría de sus orikis, sus nombres de alabanza, su poesía, están referidos a todo lo que tiene que ver con el uso de las hierbas para sanar, curar, bendecir, lograr éxito en lo que se está haciendo. La mayoría de las iniciaciones que se utilizan dentro de la práctica de Ifá y Orisha, así como también el tema de entregar, ensamblar o confeccionar íconos, herramientas dentro de la práctica de Ifá y Orisha, también se necesita de la presencia, de la energía, de la bendición, de la espiritualidad de las hierbas. Por eso hay expresiones como Kosi Ewe, Kosi Orisha, si no hay hierba no hay Orisha, por ejemplo, porque para todo lo que vayamos a hacer a nivel iniciático o de preparación de íconos materiales se necesita la unión de hierbas que tienen ciertas características para cada energía espiritual. Se unen y se suelen hacer pues medicinas, se suelen hacer aguas medicinales también, llamadas Omi Ero, que serían como aguas frescas que contienen digamos, el jugo, el mosto de muchas hierbas que fueron trituradas previamente para que impregnen el agua de todo todo lo que contienen, todo su jugo, todo su mosto, para poder entonces realizar iniciaciones o realizar lavatorios o realizar consagraciones o preparar elementos o preparar a el cuerpo de una persona para hacer distintas cosas, ¿ok? Osanjin, como te digo, suele catalogarse como Oniewe, como el dueño, el conocedor de las hierbas. No es un hecho cierto de que Osanjin fue el primero que utilizó hierbas uniéndolas para hacer algún tipo de preparación, pero sí, según los versos, los oriki, la poesía que existe, la historia, sí fue el que se dio a conocer por su gran
digamos, espiritualidad y conocimiento acerca de la unión de distintas hierbas, clasificarlas, entender que hay hierbas de aire, de agua, de tierra, hierbas masculinas, femeninas, y que de la unión de todo de este universo, todo este mundo, pues puedes obtener resultados positivos y también buscar resultados incluso de defensa, de ataque, eh, para resguardar a una persona o a una comunidad o a una casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, Orisa o Sanyin sí fue el primero que se dio a conocer por el uso de las hierbas que se encuentran y de las raíces que se encuentran en el bosque para este tipo de situaciones. ¿Okay? La historia que más cobra fuerza acerca de este Orisha es que era el hermano menor de Orúmila. Dice que Orúmila ya estaba en una edad avanzada, o sea, ya era una persona mayor, y su madre, estando, digamos, también en edad avanzada, una mujer casi anciana, tuvo un último hijo que era Osanjin. Y este joven, pues siempre, como ya su mamá no podía cuidarlo, entonces Orúmila se hizo cargo de él, y la gente incluso pensaba que este era hijo de Orúmila, pero era su hermano mayor. Es la historia que cobra más fuerza por darle, digamos, una estructura a la historia. Y básicamente lo que sucedió con Osanjin, dice que desde muy temprana edad, Orúmila siempre lo enviaba a hacer diligencias, siempre que había que hacer esbo o cualquier tipo de cosa dentro de su práctica diaria, enviaba a Osanjin al mercado, a los distintos lugares a buscar ingredientes para realizar los trabajos que Orúmila tenía que hacer. Y dice que Osanjin siempre se quedaba en los lugares, sobre todo cuando tenía que buscar elementos de la naturaleza, se quedaba observando la naturaleza, sabía qué hierba unir con otra, comenzó a probar y siempre se tardaba mucho en sus diligencias. Orúmila siempre le reclamaba acerca de esto. Dice que Osanjin, por su cuenta, cuando Orúmila lo envió a hacer diligencias, empezó a trabajar de manera individual haciendo preparaciones para distintas personas, para curarlos, para sanarlos de distintas dolencias, y comenzó a tomar, digamos, fama fuera de digamos, de los aposentos de Orúmila. Para cuando Orúmila se enteró de que esto estaba sucediendo, llegó a sus oídos que había una persona que tenía buen parecido, que hablaba muy bien y que tenía mucho conocimiento acerca del mundo herbolario, y Orúmila citó a Osanjin y le preguntó que si era él, y él le contestó que sí. Orúmila le dijo que él no estaba autorizado para hacer ningún tipo de preparaciones, para hacer ningún tipo de, de sanaciones o curaciones o trabajos en su nombre, y él le contestó, como siempre, porque dicen que la historia dice que Osanjin era una persona muy arrogante, poco humilde, y le contestó que él no necesitaba del poder de Ifá o el poder de Orúmila para hacer su trabajo, porque él tenía su propio poder y su propio conocimiento, y Orúmila lo despachó de su casa. Pues entonces dice que Osanjin se fue y consiguió, con el apoyo de personas que había ayudado, pues su propio hogar, y ahí comenzó a despachar y a hacer su trabajo por su cuenta, sin contar con el apoyo de Orúmila Ifá. ¿Okay? Dice que él se hizo muy famoso, muy conocido, hasta que un día un babalawo, algo avanzado en edad, necesitaba saber una preparación específica con algunas hierbas que le estaba recomendando Ifá, y como él era una persona, Osanjin, que tenía todo este bagaje, pues se dirigió a su casa para tratar de buscar la solución a esto. Pero dicen que Osanjin, babalawo, tenía por nombre Moyuyagbe. Dice que pidió por favor que Osanjin le cobrara o le pidiera un precio para darle la solución a ese problema de cómo unir unas hierbas para lograr una medicina para un padecimiento que él tenía, y Osanjin se negó rotundamente a hacer esto. Dice que este babalawo insistió varios días que por favor le ayudara, pero Osanjin se negó, y dice que este babalawo se estaba retornando a su hogar triste, llorando, desconsolado, porque no iba a poder conseguir la cura a su padecimiento. Y dice que se tropezó con Eshu, y Eshu le preguntó qué sucedía. Y entonces él le contó lo que pasó con Osanjin, y Eshu le dijo: pero si tú eres una persona que siempre
me has alimentado y me has ayudado y has hecho todo por mí. Yo le voy a dar una lección a ese individuo Osañín. Dice que Echu ya también sabía lo que había hecho Osañín con Orúmila. Y entonces Echu utilizó su poder, su bolsa mágica, y llamó a Yiya, que son los vientos huracanados. Dice que sopló los vientos huracanados y estos vientos tumbaron la casa de Osañín. La casa obviamente cayó encima de él porque esto lo agarró de imprevisto. Y de allí es que Osañín perdió una pierna, perdió un brazo, perdió un ojo. Y además de eso, perdió también su voz. Dice que Osañín trató de recuperarse él mismo con sus propias medicinas, sus propias cosas, trató de sanarse, pero definitivamente perdió estas extremidades. Y dice que también en esa época se unió con que había muchas guerras internas, como es sabido, en tierra Yorubá, y Osañín, cuando estaba bien atacado por todas estas dolencias de lo que le había ocurrido, dice que fue llevado como esclavo. Y se perdió por mucho tiempo porque fue obviamente torturado y esclavizado. Dice que fue llevado a granjas de trabajo y se dedicó simplemente a el tema de la agricultura como podía. En este pasar del tiempo, pues Orúmila trató de investigar dónde estaba su hermano, pues nunca lo consiguió, se enteró de lo que pasó con este Awo que le pidió su ayuda, pero nunca más lo vio. Dice que Orúmila estuvo mucho tiempo tratando de encontrarlo, pero en un momento pues desistió la búsqueda porque definitivamente pensó que su hermano había muerto cuando la casa se vino abajo y digamos se desplomó sobre su hermano. Dice que Orúmila en una época ya luego pasada la guerra, luego que digamos pasó el tiempo y que ya pues había dado a su hermano por perdido, él tenía una misión especial que hacer en otra tierra y por supuesto Orúmila tenía que, como siempre, como es de costumbre, ir por adivinación. El Odu que se reveló en esa adivinación fue Okara o Turupón y se le dijo que en ese viaje que él iba a hacer iba a tener que comprar a un esclavo que iba a ser muy importante para él. Orúmila preguntó que eso no estaba, o dijo que eso no estaba dentro de sus planes, pero los babalaos le insistieron que él debía pararse en el mercado y comprar a un esclavo, y un extracto del verso de Okara o Turupón dice: Ebiribiti itibirin adiafun Orúmila ifayora sanileru ọkọ un oroda eleji ogun ori fifo eleji ogun amabibi eleji ogun otutu ọkọ un roda. Es un extracto del verso Okara o Turupón, donde nos narra, básicamente dice, Ebiribiti son el nombre de unos babalawos, y Tibirin, que hicieron adivinación para Orúmila, diciéndole que el esclavo que iba a comprar era conocedor de una medicina que quitaba el dolor de cabeza, una medicina que quitaba las dolencias del cuerpo, la infertilidad, etcétera, 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 y que Orúmila, el verso dice que no llames o no desperdicies el nombre de las hierbas como hierbas del bosque o elementos del bosque o hojas del bosque, porque estas hierbas pueden curar la infertilidad, digamos los aquejamientos, los padecimientos, etc. Y este es un verso muy extenso que básicamente se le está recomendando a Orúmila el por qué tenía que comprar ese esclavo, y Orúmila aceptó, hizo el boy y se fue. Dice que cuando Orúmila pasó por el mercado, se metió allí y consiguió el último esclavo que quedaba. Era una persona lisiada, que no tenía una pierna, no tenía un brazo, no tenía un ojo, y además de eso no hablaba. Y entonces Orúmila pues preguntó el precio, y como estaba bastante económico, pues se lo llevó. Hizo caso a lo que le recomendó Ifá y simplemente se lo llevó. Dice que hizo su viaje, regresó de su viaje, estaba con su esclavo y le dijo que qué sabía hacer, y el esclavo señaló que lo dejara en la granja y lo envió a la granja a trabajar.
Dice que en el pasar de los días, las esposas de Orúmila vieron cómo ellas iban a recoger las cosas que habían sembrado y se dieron cuenta cómo este personaje se escondía detrás de los arbustos y hacía ciertas, digamos, preparaciones y decía ciertas cosas sobre la hierba y sobre los productos, y cuando los colocaba sobre la tierra florecían frutos. Dice que él tocaba la tierra y decía unos encantamientos y utilizaba unas cosas, y entonces al día siguiente, donde no había maíz, el maíz aparecía, donde no había ñame, aparecía el ñame, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que estas mujeres empezaron a ver esto y le empezaron a decir a Orúmila que tenía que ir a la granja a ver lo que estaba haciendo su esclavo, pero Orúmila tenía tanto trabajo que no le prestaba atención. Hasta que un día las esposas cargaron cestas con todas las cosas que había logrado Osanjin producir con su magia, con su poder, y se las llevaron a Orúmila. Y Orúmila le dijo, ¿qué es todo esto? Y ellas le contaron que ese era producto de lo que la magia que hacía su esclavo. Entonces, Orúmila quedó maravillado por todas estas narraciones de su esposa y fue directamente a ver quién era ese esclavo. Entonces, Orúmila se paró enfrente de él y le preguntó que si él era el que había hecho eso, y él le dijo que sí, pero no lo reconocía porque le faltaba, estaba todo lisiado. Además, eso había perdido la voz. Dice que este personaje hablaba como que si estuviese silbando, todo lo hacía como que si estuviese silbando. Y señalaba con la extremidad que le quedaba y silbaba. Entonces Orúmila empezó a comprender más o menos lo que le decía, y él le llamó la atención que tenía ese poder como lo tuvo Osanjin en su época, y Orúmila le dijo que lo acompañara a su casa. Estando en su casa, Orúmila hace adivinación de Ifá y se ve de nuevo Okara o Turupón y le pregunta directamente al esclavo, ¿tú eres Osanjin? ¿Tú eres mi hermano menor? Y entonces Osanjin le asintió con la cabeza de que efectivamente era su hermano. Dice que Osanjin lloró, Orúmila estuvo muy contento de haber encontrado a su hermano después de tanto tiempo. Y bueno, así fue como Osanjin empezó, ahí es donde una parte de la historia que dicen que Osanjin era el esclavo de Orúmila. Orúmila pues simplemente le hizo entender a él que tenía que tener una actitud diferente, un comportamiento diferente, tenía que ser humilde, tenía que ser responsable de sus actos, tenía que aprender a respetar lo que hacía y lo que decía su hermano mayor, que era el que lo había criado, lo había cuidado, y mira todo lo que le había pasado por simplemente desviarse del camino, por no hacerle caso a su hermano, por no valorar el conocimiento, ni todo lo que, además de ahí está incluido que Osanjin, en este caso, es el único, y eso también está en otra historia de Obed-Di, que habla acerca de cuando Orúmila y Osanjin fueron al cielo a preguntarle a los Dumares por qué se tenían que iniciar en Ifá, y en este caso Osanjin siempre se negó a iniciarse. Y esta historia también habla acerca de eso, de que Osanjin jamás pasó por una iniciación de Ifá, a pesar de que su hermano le insistió a lo largo de su vida, y le pasó todo esto como consecuencia. Dice que Osanjin entendió todo lo que le dijo Orúmila y comenzó a trabajar con él de la mano, empezó a enseñarle a Orúmila todo lo que él conocía, y aceptó también trabajar para él, en este caso, haciendo todas las preparaciones como un Onishegun, que es como se llama, una persona que posee el conocimiento de poder vencer a través del uso de las hierbas, y empezaron a trabajar juntos. Así es como se conoce la relación entre Osanjin, en este caso, y Orúmila, y su gran, en este caso, unión, por así decirlo. Pero le quedó muy claro para Osanjin desde ese momento que su poder siempre iba a estar subordinado, digamos, en este caso, al poder de Ifá, porque sin el poder de Ifá, pues simplemente su trabajo no iba a tener ningún tipo de repercusión. Además de que Orúmila le pudo probar, digamos, en el tiempo que Bo, el sacrificio, en este caso, es más efectivo que el tema de las medicinas. Las medicinas iban a poder, podían y pueden ayudar hasta cierto nivel, pero es el EBOL que definitivamente conduce a, digamos, un desenlace positivo en las personas que vienen buscando pues su ayuda. Luego,
como te digo, en el uso de las hierbas, te puedo mencionar básicamente el trabajo de Osanjin muy rápidamente, como te mencioné. Tenemos el uso de las hierbas, puedes categorizarlas en 4 elementos: agua, aire, eh, fuego, tierra, como los 4 elementos principales. Tienes Ewe Afefe, Ewe Inon, tienes Ewe Omi y Ewe Ile o Ewe Igbo, que son las hierbas de la tierra del bosque. Hay hierbas Ero, que son como hierbas frescas, ¿ok? Que son la mayoría de las hierbas femeninas, son Ewe Ero, y tienes Gun Ewe, que son las hierbas masculinas, o son las hierbas calientes, por decirlo así, ¿ok? La mayoría de las hierbas que se utilizan para IFAP, por decir todas, son hierbas femeninas, son hierbas Ero, ¿ok? Entonces, dependiendo de lo que tú vayas a hacer, porque ese poder de Osanjin, como te digo, puede utilizarse para generar cosas muy positivas, pero también para generar cosas negativas. Y de allí el misterio de el icono Osanjin. A pesar de que hay muchas personas actualmente en Nigeria que dicen que tienen a Osanjin, es muy raro conseguir a un sacerdote, a un Olu Osanjin, realmente verídico, porque esta Osanjin se representa con un ere, con un muñeco que le faltan estas extremidades, un muñeco que está envuelto en asho, en unas telas en específico. Tiene un shere, con una maraca parecida a la de Shango, pero con medicinas, obviamente también. Hay un opa Osanjin, que es como un opa osun, como un opa arere, que es un bastón que tiene un gran ave arriba que representa a Igun, y tiene 16 aves abajo, que básicamente se refiere a el conocimiento que tiene Osanjin acerca de la hierba y todo lo que ocurre en el bosque, también un conocimiento de Yami. Y Yami también tiene el mismo poder, el mismo hacer, el mismo conocimiento. Pero este es otro tema que trataremos en otra oportunidad. Y por eso el Opa Oso, el Opa Arere y el Opa Osain tiene esta representación de las aves, y debajo de ella tiene unos agogo, que son las campanas, pero están volteadas, y dentro de esas campanas hay unas medicinas especiales. Este Opa Osanjin se utiliza, obviamente, lo que está significando esto es de hierro. Está significando básicamente que Osanjin también conoce el poder de Yami y puede bloquear cualquier tipo de negatividad, bien sea de las brujas, de los brujos, de los hechiceros y de cualquier tipo de ayogun, ¿ok? Por eso el Opa Osun, el Opa del Babalawo, es muy parecido a el Opa Osain, ¿ok? Osain. Este icono es muy raro de conseguir, un icono que sea verídico, que sea, valga la redundancia, que sea verdadero. En tierra yoruba se puede decir que hay como, se dice lo que narran las historias y lo que se escucha de personas conocedores, que pueden haber entre una docena, tal vez un poco más, de iconos originales de Osanjin que fueron pasados de generación en generación y que son muy preservados. Es un misterio complicado de tener, porque la persona que lo posee debe tener esa representación Osanjin debe vivir en su propia casa. Si la persona no tiene para hacer la propia casa, el muñeco debe tenerlo siempre en la parte de afuera y crear una especie de casa para él. ¿Por qué? Porque la creencia es que cuando esa persona muera, el poseedor de ese muñeco, Osanjin, va a derrumbar la casa para que se vaya todo allí, como pasó justo con él. Y por eso Osanjin tiene que vivir fuera o debe tener su propia casa, para cuando esta persona fallezca, el muñeco siempre esté allí y pueda ser heredado, en este caso. Osanjin también tiene su propio sistema de adivinación, porque era un personaje que también tenía clarividencia. Y por supuesto, las personas que son Olu Osain, que trabajan con esta magia, también pueden adivinar para los clientes. De hecho, se utiliza para el oráculo Osain para poder conseguir distintas hierbas, saber a dónde hay que dirigirse para conseguir ciertas cosas, etcétera, etcétera.
Hay cosas que no se pueden revelar. Lo cierto es que es un misterio solo para hombres. Las mujeres y los niños no pueden estar cerca de este misterio. La tradición dice que los niños pueden quedar ciegos, que pueden quedar sordos, que las mujeres pueden quedar infértiles por el resto de su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Es un misterio bastante complicado y lo poco que se deja ver, los ancianos que aún dejan ver su icono, se puede conocer como, porque hay muchas personas, como el Osañín habla, el muñeco habla como si estuviese silbando, y hay muchas personas que fingen y son, como dicen, estas personas son ventrílocos y tratan de hacer el sonido o tienen personas escondidas, pero hay íconos verdaderos eh, que pues se ha comprobado su eficacia y son visitados constantemente. Y para entrar a esos sitios necesitas una buena antelación o un buen contacto que te lleve hasta esos sitios para que puedas, digamos, conversar con estos ancianos que poseen estos misterios. Luego, una de las formas como se llama como un Onisei, una persona devota de Osanjin, cuando va a hacer un trabajo con hierba, va al bosque a buscar hierba, inclusive el babalago que quiere conseguir algún tipo de hierba, una de las cosas que se hace delante de la planta o del árbol o donde se esté haciendo el trabajo, se hacen unos llamados, y un llamado característico de Osanjin es Olubikin, y se repite Olubikin, 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 Osanjin Bikin, Osanjin Bikin, Osanjin Bikin, pero Olubikin, ¿quién era Olubikin? Olubikin, eso significa como el dueño, el poseedor, digamos, el regente de la semilla de Ikin. ¿Ok? Eso básicamente Olubikin. ¿Y quién era Olubikin? Olubikin era hijo de una de las esposas de Odudua. ¿Ok? Se cree que fue uno de los, en este caso, los últimos ya hijos de Odudua. Odudua tuvo muchos hijos, como ya hemos hablado en otros videos. La madre de Olubikin fue Owa Ajibogun, y bueno, básicamente tuvo este hijo que nació, dice, nació con los dientes ya recrecidos y nació con las manos pegadas, nació con las manos unidas como con una especie de como un pegamento en las manos. Dice que, bueno, para resumirte la historia, básicamente obviamente su padre estaba consternado por ello, por lo que había este misterio de este niño, y pensaba que era algo extraño y quería matarlo. Entonces lo enviaron como último recurso. La madre obviamente lo protegió y lo llevaron al babalao más viejo que existía en el pueblo, y el rey le dijo que si no conseguía una solución mataría al babalao y mataría al hijo también por abochornarlo. Pero el babalao dijo que sí había una solución luego de consultar a Ifá, de adivinar, y la solución estaba en llevarlo al río de Okun, en Odo y Yesa. Y Okun, el Odo Okun, que se cree que es como el representante de todos los ríos, en este caso de tierra yoruba, eso está en el estado de Osun. Dice que cuando sumergieron las manos del niño allí, las manos se despegaron, y cuando abrió las manos tenía semilla de Ikin en la mano. ¿Okay? Por eso se llama Olubikin. Y este personaje característico se conoce como Olu Odo, se conoció porque fue el creador de la dinastía de Odo, y de él nació, digamos, su primer hijo, y de él tuvo 4 o 5 nietos famosos, y ahí se creó toda la dinastía de esa tierra, Yesalán, en el estado de Osun, ¿ok? Ese es Olubikin en la tierra, ¿ok? Quien nació con las manos pegadas y en el río de Okun. Obviamente después de ahí salen otra cantidad de misterios que hablaremos más adelante en otros videos. Tenía semilla de Ikin en la mano, y este personaje que fue un rey que regentó, en este caso, valga la redundancia, todo lo que sucedió en estas tierras, trajo mucha prosperidad, fertilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es al que hacen referencia cuando se menciona a el Orisha Osanjin, ¿ok? Olubikin.
Ofrendas características de Osanjin, el ataré es lo principal. De hecho, cuando se va a hablar, se necesita masticar ataré. El ataré es fundamental para Osanjin, pero también Ibin, Ewe, Ebure, Ibin, como ya te mencioné, Aguadille, Eyele, Ekuru, Oti, Omi, son cosas características que se le da a Osanjin. Osanjin, el icono de Osanjin no puede estar cerca donde está Ifá porque Ifá hace que Osanjin, el poder de Osanjin no hable, no progrese. No se utiliza la DIN en Osanjin, porque la manteca negra, el aceite de palma negro, tampoco se utiliza el tabaco, no se fuma cerca de Osanjin, ni se mastica, ni se come, ni se escupe, ni se enciende humo, nada de eso cerca de Osanjin. No se puede silbar en presencia de Osanjin, obviamente, porque es una burla para él. Y puedes esperar una grave respuesta, digamos, en contra de la persona que está haciendo este agravio. En general, Osanjin, como te menciono, es una energía fundamental para el tema del uso de la hierba, con usos medicinales, con usos esotéricos para, como te mencioné, crear, sanar, para iniciar, para purificar elementos que estén alrededor de una persona o que estén con la persona, incluyendo su cuerpo, pero también puede utilizarse para ataque, defensa y protección de las personas. Bien, esperamos que toda esta información haya sido de tu agrado. Si es así, recuerda darle like, compartir, comentar los videos, suscribirte al canal, activar la campana de las notificaciones. Visítanos en Patreon, patreon.com, Escuela de Ifá, si quieres iniciar o continuar tus estudios dentro de la práctica de Ifá y Orisha. Que los Dumares siempre sea su luz, su fuerza, su camino y su verdad. Oboato, Ashuri Bori Bofun, Alafia. Ireu.